Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Nada más quisiera que nos precise este último término a propósito del cambio de uso de suelo. Adelante, por favor, doctor. Te comentaba Federico que es importante, más allá del plan de desarrollo urbano que se acaba de aprobar en Santa Fe, tenemos planes de desarrollo urbanos pendientes de modificación, de revisión por parte de la Asamblea, también en otras zonas de Coajimalpa. Y lo que yo te decía es que es buena oportunidad para hacer una revisión integral, no solamente de Santa Fe, no solamente de Coajimalpa, sino de toda la zona metropolitana del Poniente. Estamos realmente conectados y no podemos dejar de lado, es la misma problemática. Yo te diría que si ordenáramos Coajimalpa y no ordenáramos el resto de la zona metropolitana, pues de poco serviría ese orden. ¿Por qué? Porque vamos a seguir observando una gran migración de automovilistas que vienen de la zona metropolitana y que utilizan a Coajimalpa de paso. Eso es lo que hace que se conformen los embudos que tenemos prácticamente en todas las salidas de Coajimalpa. Tú recordarás que hace algunos años, 3 años, 4 años, la obra de Constituyentes que dio muy buenos resultados, se quitaron los semáforos y demás, y en un principio, bueno, pues era maravilloso, era una vía rápida. Hoy está pues prácticamente colapsada también, y es en mucho por el crecimiento que estamos observando en la zona metropolitana. Yo lo digo mucho, lo comento en mis reuniones. Por más que hiciéramos en Coajimalpa para poner orden en el desarrollo inmobiliario, si no viene aparejado de un orden en la zona metropolitana, en el crecimiento en la zona metropolitana, de nada nos va a servir. Coajimalpa es una zona, es una delegación que crece al 2% anual. Me atrevo a pensar que la zona metropolitana está muy por encima de ese crecimiento. Entonces, bueno, pues ya te puedes imaginar, vamos a seguir ampliando la carretera, carriles, al rato vamos a pedir un segundo piso de la carretera. Hay un puente suspendido. Hay varios puentes, en fin, varias obras que no son más que meros paliativos si no nos ponemos de acuerdo qué tanto vamos a crecer. ¿Qué no sería más fácil? Detenernos y decir qué tanto va a crecer la zona metropolitana del Poniente para ver qué infraestructura en términos de agua y de vialidades necesitamos para a partir de ahí saber qué tanto podemos crecer o no. Doctor, en este tema tal vez sea necesario a la autoridad o quien pretenda encabezar los destinos coajimalpenses un diálogo permanente con los comuneros. No todos, pero algunos, por supuesto, desde mi perspectiva, han sido responsables de esa expansión de la mancha urbana. Por supuesto, tenemos que tener un diálogo permanente porque, como bien dices, una buena parte del suelo de Coajimalpa es suelo de conservación y tiene que ver precisamente con este suelo que está, digamos, administrado por los propios comuneros, no nada más en Acopilco, sino en la parte de San Mateo Tlaltenango. Ahí es donde infortunadamente se perdieron varios miles de hectáreas de bosque, no en este tiempo, pero sí ya de varios años hacia atrás, pues. Así es, tenemos que ser creativos, hay que decirlo, Federico, por ejemplo, había una propuesta de muro verde, para que el propio crecimiento natural de la población se vaya limitando y que vayamos creciendo hacia arriba en lugar de irnos comiendo el bosque. Ahí tenemos que trabajar con los comuneros para darles la opción de vivir en viviendas mucho más verticales y menos horizontales, porque si no nos vamos acabando el bosque. Y sí hay zonas, Federico, como San Pablo Chimalpa, como Acopilco, como la zona de La Pila, Xalpa, etcétera, etcétera, en donde sí da tristeza ver cómo nos estamos acabando nuestros bosques. Y también tenemos que entender que hay gente que no digo que esté bien, pero que no le queda otra más que irse a vivir a la periferia de la ciudad. Entonces tenemos que darle opciones a esa gente también de vivienda popular urbana. Sobre el número de colonias, pueblos y barrios que integran la jurisdicción. Así es, 44 colonias, en donde están integrados estos 4 grandes pueblos que son San Pablo Chimalpa, San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco y el centro de Coajimalpa. Desde su perspectiva, ¿merma en sus facultades a la autoridad jurisdiccional o a quien aspira a encabezarla la figura de los consejeros de participación ciudadana? No merma, yo creo que tenemos que trabajar de la mano de los comités vecinales, fortalecerlos,
dotarlos de facultades y de visión también. Hay gente que sabe muy bien las demandas de su colonia, pero en ocasiones, pues como no están claras las reglas del juego, eso es un engranaje institucional que se están conformando apenas, pues hay dudas de exactamente cuál es el rol que juegan, ¿no? Entonces, debemos hacerlos entender que ellos defienden los intereses de los vecinos más que ser parte de una burocracia adicional a la del Estado, porque en ocasiones vienen a hacer las funciones de otra burocracia, pero que no respeta las reglas del juego de la propia burocracia, sino ya respeta otros temas. Algo que será difícil explicar al coajimalpense es el presupuesto, que no lo crea usted, lo crea la Cámara de los Diputados. Así y es. año con año ubica en una situación vulnerable a la autoridad que le da la cara a los gobernados al jefe delegacional. Pues sí, fíjate que yo fui tesorero de la Ciudad de México y creo que una de las grandes oportunidades que tenemos Por es aquí nos acompañó en esa pelear, calidad. claro, Sí, me claro, acuerdo. por acá estaba, aquí sentadito. Exacto. Precisamente creo, Federico, que es de las grandes ventajas que nosotros le podemos ofrecer a Coajimalpa. La pelea por mayores recursos para Coajimalpa, necesitamos pelear por mayores recursos para Coajimalpa, tenemos grandes retos y bueno, yo creo que hay una fórmula que se ajusta para todas las delegaciones, para la gran mayoría de las delegaciones, pero para el caso de Coajimalpa es muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos retos, porque hay un gran dinamismo de la población, crecemos al 2%, lo que no pasa en otras delegaciones, y por ser una delegación pequeña que no llega ni a 200,000 habitantes, pues nos toca un presupuesto verdaderamente pequeño, aun cuando tenemos retos muy importantes y aun cuando, hay que decirlo también, se recauda una buena proporción del predial, nada más en la zona de Santa Fe, Contadero y Vistahermosa. Si su propuesta se identifica con la de los coajimalpenses, seguramente el 1 de octubre, si esa es la voluntad de ellos, usted sabrá dónde recortar, dónde exprimir y dónde etiquetar los recursos para que ello no quede en el gasto corriente, doctor. Así es, mira, yo te diría más bien que tenemos que gastarnos los recursos eficientemente. Recursos hay. Hoy el presupuesto, y esto poca gente lo sabe, el presupuesto de la delegación es el más alto de toda su historia, cercano a los 1,000 millones de pesos. Por ejemplo, la pasada administración tuvo un presupuesto de 700 millones de pesos. Esta lo ha incrementado pues prácticamente en un 30-40%. Entonces, ¿qué está pasando? Porque los coajimalpenses vemos que nuestros servicios, la calidad de los servicios proporcionados, pues no necesariamente son muy de calidad. Por eso mi propuesta es servicios de calidad. Tenemos que gastarnos el dinero correctamente, porque recursos hay. Ahora, vamos a pelear por mayores recursos, porque tenemos grandes demandas, Federico. Doctor, ¿algún comentario final? Se agota el tiempo, infortunadamente, son las 7:58, usted ya lo sabe. Pues sí, que queremos hacer un gobierno cercano para los coajimalpenses, un gobierno de 3 años, no podemos seguir pensando 3 años, en las delegaciones Aquí como tomamos trampolín nota. político, que quede nota, Federico, es muy importante dejarlo grabado en los medios, que queremos hacer un gobierno de 3 años, que no va a haber un trampolín político, que vamos a ofrecer servicios de calidad desde el primer año. Tenemos que ofrecer 7 días de la semana agua a todas las colonias de Coajimalpa, regularizar el servicio de recolección de basura, renovar todo el alumbrado público, renovar el transporte público, particularmente lo que tiene que ver con la Ruta 4 y la Ruta 76, fortalecer el tema de la seguridad a través de alarmas vecinales, de renovar también la flota de patrullas. En fin, tenemos que trabajar en los próximos años muy fuerte por los coajimalpenses y lo vamos a lograr de la mano de Miguel Ángel Mancera. Lo emplazamos a un control remoto in situ en estos días y los Encantado. coajimalpenses así lo avalan. Encantado, y además estoy en recorridos permanentes y desde ahí podemos hacer una llamadita y una conversación con ustedes. Doctor, gracias por su presencia en los actores de la noticia en la mira. Muchas gracias, Federico, a ustedes y a tu auditorio. Gracias, ingeniero, por tu tolerancia, a doña Verónica en la coordinación, a Elizabeth reportera y José Luis, 7:59. Así lo dice la moda. Así lo dice la moda.